Después de 50.000 intentos en mi vida, de fracasar, de bajar peso y volver a recuperarlo, vengo de una pérdida de peso muy grande, de bajar 60 kilos en los últimos 3 años. Heretics es uno de los pocos que siempre se ha mantenido en EBITDAs positivos y vendo todas mis participaciones. ¿Y se puede saber por cuánto vendiste? No sé el número exacto, pero ronda los 2 millones de euros. Cuando ves que has ganado mucho dinero con esa inversión en una startup, al fin y al cabo, te pones a invertir en más startups. Sí, en total unas 20. Yo soy un amante del cash flow. Sí. Prácticamente no hay un día del año que no reciba un dividendo. ¿Cuánto te pueden estar generando? Anualmente unos 160K. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Manu Palop. Bienvenido, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Adrián. Vamos a hablar de inversión en startup, de un montón de cosas más, pero especialmente yo creo es inversión en startup que a la gente le va a interesar mucho. Pero ¿quién es Manu para presentarte a la audiencia? Es una pregunta complicada porque he hecho muchas cosas en mi vida, entonces diría que soy una persona inquieta y emprendedora por naturaleza. Ahora lo último a lo que me estoy dedicando es ayudar a la gente a bajar de peso porque vengo de una pérdida de peso muy grande, de bajar 60 kilos en los últimos 3 años, pero he hecho muchísimas cosas en la vida, desde trabajar en Google, trabajar en Apple, emprender, invertir en startups, bastante variado. Bastantes cosas. ¿Qué fue lo primero así que hiciste dentro del mundo o bien de emprendimiento de más corporate? Yo creo que me tendría que remontar como micro o micro emprendimiento, por así decirlo, a una liga de minigolf online que monté con 18 años en los albores de internet, porque yo ya tengo 39, esto sería como 2002 aproximadamente, en la que había pues como 1000 jugadores y tal, y ya como que tenía que tener una cierta organización, apenas monetizaba prácticamente nada con algún anuncio puntual, pero fue como la primera cosilla así que hice un poco fuera de lo normal, por así decirlo. Claro, y en esa época internet no es lo que era ahora. Y no habría igual un vídeo de YouTube que dice ¿cómo ganar dinero con esto? ¿No? Que fue tú de ir probando cosas hasta encontrar con eso. De hecho, me da un poco de envidia todo el contenido que hay ahora, porque yo al final he pasado por un camino muy tradicional, ¿no? De ir a la universidad y formarme, y ahora hago muchas formaciones más precisas ad hoc de gente que ha vivido una experiencia y dices, joder, igual tenía que haber pasado yo por esto, pero bueno, claro. Lo pillo en otro momento. Yo creo que ahora también es como arma de doble filo, ¿no? Entre que está todo gratis en internet, puedes aprender de todo, pero a la vez hay mucha información sobre todo, entonces es como más complicado, ¿no? Antes igual querías aprender sobre un tema, te comprabas el libro, que sabías que era verdadero, te lo leías y ya lo sabías. Ahora tienes que aprender, contrastar, ver qué es verdad, qué no es verdad. Sí, o sea, tiene sus pros y sus contras, efectivamente. Ahora lo complejo es ser capaz de filtrar de dónde viene la información correcta, y antes, pues probablemente era más fácil encontrar una fuente correcta, pero igual estaba desfasada ya. También. Y en el mundo de los negocios, ¿cómo entras como más serio, por así decirlo? Yo diría que lo primero serio que hago a nivel de emprendimiento fue Heretics, sin ninguna duda. Tuve algunos pequeños escarceos de cuando no encontraba trabajo, porque me pilló justo, terminé los estudios universitarios en 2010, justo después de 2008 que empezó la crisis financiera, la megacrisis, ¿no? En Estados Unidos. Llegó aquí de lleno 2010, muy difícil encontrar trabajo. Yo iba teniendo trabajo, pero estuve pensando en montar algún pequeño negocio. ¿Por qué? ¿Qué estudiaste? Ciencias empresariales. Y después un máster de marketing. De marketing en ESIC, es verdad. En ESIC, sí. Y entonces tú acabas de hacer tus estudios, carrera máster con un poco mundo tradicional, y tu idea era como seguir todo el camino tradicional, pero llega la crisis y te das cuenta que igual no es lo que te habían prometido. Justo. Fue una sensación de decepción absoluta. De hecho, yo diría que la mayor etapa de bajón de mi vida ha sido esa, de decir, joder, he hecho mis estudios, he sido el primero en mi promoción, me lo he currado y es que no hay ni siquiera trabajo decente, ¿no? Claro. Que es un poco, también hay símiles con lo que pasa ahora, ¿no? Con sí, pero yo creo que también ahora como que ya todo el mundo, creo yo, la juventud, por así decirlo, ya sabe que una carrera no es sinónimo de nada. Hecho, sí. Mientras que igual hace años era como tengo o la de nuestros padres. Tienes tu carrera y ya además tu máster y tienes éxito en la vida sí o sí. Yo estaba como a mitad de camino. Yo pensaba que
el que tenía carrera igual no tenía nada garantizado, pero oye, si has tenido carrera siendo el mejor de tu promoción en un máster prestigioso, ahí sí, debería. Sí. Y vi que no, empecé un pequeño negocio de reputación online, aguanté unos meses, empecé a trabajar en Apple y mucho más tarde, hasta 2017, que fue cuando entré en Heretics, es cuando ya realmente hice algo serio en el mundo del emprendimiento. Mientras tanto estuve más en carrera corporate. ¿Y en corporate hiciste Apple y ya directamente Heretics? No, en Apple y después en Google. Hiciste Apple, Google y estuviste ahí en... Pues al final sí que te sirvió la carrera del máster. Sí, o sea, realmente tuve, de alguna forma, bueno, siempre digo que la suerte no existe, ¿no? Porque al final cada uno se va buscando su suerte, ¿no? Y si trabajas al final reduces muchísimo ese factor aleatorio, pero siempre hay un factor aleatorio en la vida. Yo empecé a trabajar en Apple, de hecho, contra opiniones de mucha gente, porque empecé en la tienda física que abrieron, la primera de Madrid. Trabajaba en un negocio relacionado con business, pero al final estaba en una tienda. Y era como, joder, has estudiado una carrera y un máster para estar en una tienda, ¿no? Y al poco se me cruzó, no llegué al año allí, y se me cruzó la oportunidad de entrar en Google. Y eso fue pues como el sueño de mi vida. Yo siempre con 18 años decía, mi sueño es llegar a trabajar en Apple o en Google. Y ahí con 25 se me dio la oportunidad de entrar en Google y dije, joder, con 25 he estado en las dos. Y en Google sí que estuve 11 años de mi vida. Ahí, ¿Y en Google qué hacías? Ahí trabajaba en la parte de publicidad, tanto la parte de Google como la de YouTube, vendiendo a grandes anunciantes. Ahí lo verticalizan por sectores. Yo trabajé en varios sectores, pero en el que más tiempo estuve es en el sector retail, con clientes como el Corte Inglés. Vale, o sea, como el manager que te asignan cuando tienes una cuenta que gasta mucho dinero, ¿no? Eso es. Que tu objetivo al final de todo era que gaste más la gente. Que sean rentables para que gasten más. Mi objetivo era que ganasen ellos lo máximo posible para que quisieran invertir lo máximo posible. Vale. Es un poco que al final va ligado. En una empresa como Google, donde al final la publicidad es como recurrente, ¿no? A medida que más rentabilidad saquen ellos a la hora de vender, más van a gastar. Más van a gastar. Sí, sí. Y si dejan de ganar, dejan de gastar. Y luego también lo que comentabas de que eras mejor de tu promoción, universidad, máster. Eso también es una duda que tenía yo cuando estaba estudiando de ¿realmente sirve ser el mejor o con aprobar vas a tener lo mismo que todos? Mi historia con los estudios no es lineal ni de ser siempre brillante. En general, yo si me lo tomo en serio y pongo toda la carne en el asador, puedo ser muy bueno, pero me ha costado muchísimo tener motivación. De hecho, cuando llegué a Ciencias Empresariales llevaba ya 3-4 años de mi vida perdiendo un poco el tiempo en ingeniería informática y sin saber muy bien hacia dónde me dirigía y aprobando raspado. Y fue como, ok, me lo voy a tomar en serio. Y es que yo, claro, tengo ese modo con los estudios. A mí la forma de estudiar tradicional no me motiva. Se me parece bastante poco útil para la gente. Entonces necesitaba esa motivación de decir, bueno, pues si lo hago siendo el mejor, ya está, voy a saco a por ello, para ponerme un reto a mí mismo de alguna manera. Sí, te entiendo 100%, a mí me pasó algo parecido y es, yo a principios de estudios sacaba malas notas, era disléxico, repetí, pero porque me costaba, ¿sabes? Literalmente, hasta que ya descubrí como este mundo de negocios, tal, que descubres algo que te gusta y todo cambia. Claro. Y ahí no te diré que vas a ser el mejor de mi promoción, pero era de los top. Pero porque me gustaba y luego también algo que al menos a mí me ayudó mucho. Mientras que estudiaba también hacía mis cosas y me servía mucho, ¿no? Luego, cuando estaba en un examen, yo que sé, escribía cosas tanto que había estudiado como que me habían pasado y como que todo era mucho más fácil. O sea, para mí lo ideal es encontrar o que te venga esa motivación o esas ganas por aprender sobre algo, y yo eso lo defino como estar en el flow, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y estás pensando en eso y te acuestas y estás pensando en eso, es que te gusta y es que tienes que estar ahí. Y cuando no consigues esa motivación o no te viene de forma natural, que era lo que a mí me pasaba con los estudios, pues lo que pensaba es, bueno, pues voy a ponerme retos artificiales. Voy a intentar sacar una nota media de no sé cuánto porque hay una beca de no sé qué y a ver si la consigo. O voy a intentar ser el mejor de mi promoción, pues por ego de alguna forma y decir, pues bueno, tengo una motivación para hacer esto a diario. Sí, sí. No, yo creo que a día de hoy una de las cosas más difíciles es encontrar eso que te mueve. Sí. Una vez que lo encuentras, yo creo que todo es más fácil, pero llegar a ese punto cuesta. Es complicado. Y cuéntame también tema Heretics. ¿Cómo
llegas ahí como toda la historia, por así decirlo. Este tema es bastante curioso porque yo, pues a ver, he jugado a videojuegos, pero quiero decir, cuando yo jugaba a videojuegos y era crío, no existían los modos online. Entonces era bastante aburrido. Era cuando venía un colega a casa, echamos un FIFA o echamos un tal, pero no daba para mucho más. Y tampoco es que haya jugado mucho, pero ha habido un par de juegos a los que sí he jugado más a diario, ya de móvil, que son Clash of Clans y luego Clash Royale. En Clash Royale, pues oye, jugaba, incluso veía algún creador de contenido como Álvaro845 y tal. Y empecé a mejorar, me metí en un... Bueno, ahí pues sí o sí tienes que meterte como en un grupo de personas que se llaman clanes. Y descubrí que donde estaba metido tenían un Discord que no sabía ni lo que era Discord. Y de ahí empecé a entender que competían. Y dije, ¿cómo? O sea, a este juego hay competiciones. Empecé a entender un poco el ecosistema y estaban en una competición bastante amateur, pero que la final se jugó en La Vaguada, en un centro comercial de Madrid. Y yo les ayudé un poco como a organizar, ¿no? Pues a llevar a los chavales que jugaban, porque yo no competía. Pero eran competiciones como fuera del juego, ¿no? Por así decirlo. Claro. Es una competición que organizaba en ese momento, creo que se llamaba Arena GG, una entidad externa. Vale. Y en esa competición pues iban como varios equipos amateurs. Uno de ellos era de Álvaro845, que ahí le conocí en persona. Queso o algo así. Team Queso, ¿no? Team Queso, sí, justo. Bueno, en ese momento ni siquiera había creado Team Queso. Se llamaba Royal con Queso, que era previo a montar el equipo. Y resulta que llegamos ahí al centro comercial y mi equipo gana la competición. Y al mes anuncia la LVP, que no sabía ni lo que era, que es la Liga de Videojuegos Profesional, que luego compró MediaPro, anuncia que va a haber una competición de Clash Royale. Y digo, joder, si tenemos el equipo que ha ganado la competición en España, aquí hay una oportunidad de hacer algo, ¿no?, con los chavales. Entonces, ¿qué hice? Pues me puse a contactar a todos los equipos de eSports que ya existían y hablar pues con la mayoría, con los CEOs, y tirándoles MDs en Twitter y haciendo llamadas y tal. Y ahí fue donde descubrí Heretics y dije, wow. Pero porque tu objetivo, que era contactarlos a todos para que fuesen al torneo. No. Nosotros ya habíamos ganado el torneo. Iba a montarse una liga. Vale. Esto es un poco complejo. Claro, la liga, para dar acceso a equipos a jugarla, primero cuenta con los equipos que ya existen de eSports. Vale. Entonces les dice, oye, ¿queréis participar en esta liga de Clash Royale que es nueva? Vale. Y ellos ya tienen una plaza, por así decirlo. Y luego estábamos los externos, como mi equipucho que no tenía nada que hacer ahí. Entonces las opciones que teníamos era o te montas una SL e intentas competir allí y sufragas los gastos, o contactas con algún equipo de eSports para ver si consigues ser su sección de Clash Royale, de alguna manera. Ah, vale. Y tu objetivo era conseguir ser su sección, para no tener que montar algo desde cero. Eso es. Vale. Digo, ya tienen ellos la estructura, conocen el sector, yo no tengo mucha idea, puede ser una buena alternativa. Pero todo eso era porque querías jugar y ya está. Por fun, ya está, porque me lo pasaba bien y competíamos y era divertido, ya está. Vale. Y mientras estaba en Google. Total, que hablé con todos los equipos y llegué a Heretics y lo que te decía fue un wow. Fue, vale, esto es diferente. Y además yo, que estaba acostumbrado también a vender YouTube, veía el potencial. Ahí estaban Gref, estaba Giorgio, había creadores alrededor y vi el potencial de diamante en bruto, ¿no? Y de hecho hubo divergencias porque había otros que querían entrar en otro. Teníamos varias propuestas y había otras personas del staff que querían entrar en otro equipo. Y yo dije, tiene que ser Heretics. Tú querías ese porque veías el potencial de los youtubers. Claro, yo veía el potencial de la idea de negocio, ¿vale? Que era mezclar el entretenimiento y la masividad con la competición en los videojuegos. Vale. Y los otros eran igual, solo profesionales y ya está, ¿no? Eso es. Vale. Sí. Entonces, te llaman mucho la atención Heretics y consigues jugar bajo el nombre de Heretics al Clash Royale. Justo. Y empiezo, pues yo ayudo a coordinar la parte de Clash Royale en Heretics, todo for fun, de nuevo. Hasta que llega un punto que hablo con ellos y les digo, ellos llevaban 6 meses o algo así no existía, yo creo que ni la SL todavía. Llevaban 6 meses funcionando y les dije, oye, yo quiero formar parte de esto. Y ahí estuvimos viendo un poco el encaje y al poco pues entré a ser parte del staff, por así decirlo. De Heretics. Trabajador. Socio. Socio. Lo que pasa es que no existía la SL.
Lo Claro. montamos después. Vale. Y para entrar como staff / socio tienes que poner dinero. Correcto. ¿Se puede saber cuánto invertiste? Tuve que ampliar la hipoteca a 100.000 euros. 100.000 euros. Y eso pues era entre lo que tenías de Google más pediste un préstamo para No, eso. amplié la hipoteca directamente. Literalmente. Sí, sí, sí. Llamé al banco, yo tengo, por suerte, mi casa valía bastante más de lo que pedí inicialmente de hipoteca. Llamé al banco y dije, quiero ampliar la hipoteca a 100.000 euros. Me dieron el ok y con Y eso lo enviaste a Heretics. invertí para entrar en el accionariado de Heretics. Entonces entras como accionista, socio y además como Y trabajador. además ayudando, porque es que, claro, eran muy pocas personas y en un grupo de WhatsApp, o sea, había muy poca organización. Entonces yo dije, yo puedo echar una mano. Al poco nos organizamos un poco para distinguir áreas de trabajo y yo me encargué más del área comercial, que era pues donde venía trabajando en los últimos años. Vale. Y ahí dejas tu trabajo en Google para no, lo haces a la vez, ¿no? Estás en Google y un poco como business angel de lo otro que al final va creciendo. Estuve así 2 años y medio aproximadamente llevando todo el área comercial de Heretics y trabajando en Google, y fue una etapa en la que básicamente trabajaba y dormía, incluido Bien. fines de semana. Todo el día. No hacía otra cosa, no encontraba, tenía que programarme para ir al baño. Y explícame el modelo de negocio de los eSports Heretics, porque es un sector que nunca he entendido. O sea, entiendo esa atención, y la atención pues vale dinero y las marcas acaban pagando, patrocinadores, tal, pero no sé, ¿sabes? O sea, me cuesta entenderlo. En el fondo no dista mucho de lo que es un equipo de un deporte tradicional. Imagínate un Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pues tienes tus distintas secciones, donde tienes la sección de básquet, la de hockey, la de fútbol. Aquí serían distintos videojuegos, pues el League of Legends, el Valorant, el Clash Royale en su día, donde tienes unos jugadores y a la hora de hacer negocio, pues tienes casi todas las alternativas que tienen los clubes tradicionales. Una que es... O sea, hay 2 que son complejas en los esports a día de hoy, que la primera es el ticketing. Los clubes tradicionales pues tienen un recinto donde se paga entrada por jugar. Eso no lo tienes en los esports porque se ve online. Pero eso le llega al equipo como tal, ese dinero de los tickets. O sea, me refiero, por ejemplo, cuando el Barça juega en su estadio, pues vende Claro, sus claro, entradas. pero en el caso de los eSports Claro, en los esports no existe. es gratis verlo. Claro, Vale. hoy por hoy sí. Y encima tienes otra tara, que es que no hay derechos de retransmisión, porque es for free también, en Twitch o en YouTube, donde sea. Claro. Entonces te tienes que apoyar en las demás patas del deporte tradicional para hacer revenue, pero ya 2 se te han caído. ¿Qué patas tienes? La de sponsorships, patrocinios, ¿no? Pues gente que se asocie con tus valores a largo plazo y quiere estar en la camiseta o quiere que hagas campañas con ellos, pues al estilo de un youtuber también. Lo único que un poco más con más empaque, ¿no? Porque al final es una entidad y puede patrocinar a varios equipos y jugadores y hay como más profundidad, pero patrocinios es una pata clave. Otra de las patas, merchandising, por ejemplo, pues el vender tu camiseta o colecciones o lo que sea. Y luego el propio contenido que generas, ¿no? Que ya se puede vender a pues, entidades que quieran patrocinarlo también. Pues véase en caso de Heretics, para que se vea muy claro, Club 113, por ejemplo, que es un podcast. Pues es un contenido que creamos y que eso es monetizable con marcas. Ya. Y luego también los ingresos de plataformas que te pagan por audiencia, pero eso es muy poquito también. Pues es curioso, ¿sabes? Porque yo creo que también igual yo, como estoy muy fuera, yo es que literalmente nunca he visto nada de eSports, aunque he visto de veces, ¿no? De que se llenan estadios físicos para Sí, las sí, cosas sí. y tal, y entiendo que está su público. Entonces tu trabajo era al final lo que trae dinero a la empresa, ¿no? De encontrar esas marcas, esas empresas que quisiesen patrocinar o que les haga publicidad. Al fin y al cabo. Justo, yo lo que trataba es de hacer el nexo. Porque ¿qué pasa? Que es un sector muy endogámico y lo era antes mucho más que ahora. Era, ¿a quién le podemos vender esto? Pues a una marca de teclados o de sillas y poquito más. Y claro, yo tenía muchos contactos y mucho conocimiento de cómo posicionar para un director de marketing de una marca más tradicional esto. Y al final tenías 2 conceptos muy clave, porque dentro de las compañías no iban a saber mucho lo que eran los esports, pero sí que les decía, oye, esports es algo de innovación que puedes hacer para tu marca, para rejuvenecerla, y 2,
tienes la red de seguridad de las campañas con youtubers, que al final te van a dar esa audiencia. Entonces tu inversión... Pero los youtubers al final son como otra entidad, por así decirlo. Pero como que entraban dentro del pack, dentro de eso, ¿no? Eso es, la o se oferta cerraba una comercial, doble promo, ¿no? Claro, la oferta comercial la hacías en conjunto. Vale. Entonces yo le ofrecía la innovación y la seguridad de que va a tener audiencia igualmente. Y nada, y empezamos a cerrar sponsors, pues yo qué sé, cuando estuve yo entraron San Miguel, KFC, Adidas, o sea, entidades ya relevantes y pues eso, pasamos de 0 a una facturación ya relevante de 7 cifras. Y esto es branding realmente, ¿no? Para los negocios, más que otra cosa. ¿Se puede hacer algo más orientado a performance en el sentido de, pues si ellos tienen algún KPI, véase, quiero vender más unidades de no sé qué, y entonces tú le haces una campaña más orientada a eso? Pero se puede medir un poco, pero se puede medir es que un poco, es muy pero complicado. fundamentalmente branding. Es muy complicado. Y luego también he visto que Heretics, que creo que es, que yo sepa, el único club que hace esto, también no busca el jugador profesional únicamente, sino también el creador, ¿no? Que es como un poco ese mix de, por lo que entiendo yo, tú eres creador, te contrato para que juegues en mi equipo y todo esto, pero además creas contenido para mí o para dentro de Heretic o algo así, ¿no? También entiendo que es un poco eso. Fue el primer equipo que hizo esto en España, un poco inspirado por un club americano, de hecho. De hecho, por lo que se monta Heretics es por eso, ¿no? Es por traer esas grandes audiencias del gaming hacia los esports. Y nosotros hoy en día pues sí que tenemos personas que representan al club, incluso sin que hagan nada relacionado con gaming. O sea, en su día Chuti era una cara visible de Team Heretics. Entonces, bueno, cogemos sectores en los que pensamos que hay gente afín a nosotros y que tiene algún vínculo, y damos esa cara visible de cara al exterior para que nos representen. ¿Pero qué hacen estas personas? O sea, por ejemplo, como embajadores, Chuti, pues por así decirlo. Un freestyle y ya está. Pues es como un embajador. Imagínate que nosotros vamos a hacer un evento de presentación de la nueva equipación del año y viene Chuti y hace una actuación dentro de ese evento. Pues está haciendo de embajador de tu marca. O él lleva la equipación en un evento determinado. Pues al final representa tu marca. Vale. Entendiendo ya un poco como todo el business, pero sí, que al final es literalmente como un equipo juntado con creadores de contenido, que al final también los futbolistas, por ejemplo, también acaban siendo como creadores de contenido y es todo esto. Tú entras, inviertes, te pones como socio mientras que lo compaginas con lo otro, entras en el departamento comercial, vas captando un montón de empresas hasta llegar a 7 cifras de facturación anual, teniendo en cuenta que obviamente habría gastos, pero suele ser un margen alto, teniendo en cuenta que es una promo. Claro, el margen es alto. Si tú miras el margen de esa promo, es alto, pero ¿qué pasa? Que todo se sustenta en pagar a jugadores, que normalmente es ultra deficitario. Entonces, al final, normalmente los equipos de esports, de hecho, prácticamente todos dan pérdidas. Heretics es uno de los pocos que siempre se ha mantenido en EBITDAs positivos. Pero complicada. Y dan pérdidas. Entonces, funding externo. Externo, inversores que piensan que es un sector que va a crecer, que inyectan dinero, y típicamente los clubes han funcionado así, han funcionado a pérdidas y a ganar competiciones y solo enfocarse en esto. En Heretics siempre hemos tenido la visión de hacer bootstrapping, que se llama, ¿no? De oye, si yo consigo ganar más pasta, voy a reinvertirla en el negocio para hacerlo crecer, aunque crezca más lento, pero creceré más sostenible. Ya. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de montar una empresa que no da dinero? ¿Venderla luego? O sea, yo creo, eso habría que preguntárselo a los 3 fundadores, ¿no? ¿Qué pensaron en su día? Yo creo que en su día simplemente pensaron en montar algo grande que representase a una generación. No estaban pensando en el negocio que había detrás. Pero obviamente, si quieres hacer dinero con esto, pues no tienes otra forma que, o de alguna forma, encontrar un modelo escalable, que ahora es el punto en el que están los equipos de esports en general, en buscar áreas de negocio adheridas a tu competición que puedan ser más escalables. Véase, por ejemplo, Team Queso esto lo hace asociándose a desarrolladoras de videojuegos. Con que uno des con la tecla en un videojuego, pues vas a hacer muchísimo dinero.
Y otros lo hacen de otras maneras, depende un poco del caso. Pero tienes que o dar con otra tecla o hacer salidas de, oye, cuando hago una ampliación de capital o cuando alguien me quiere comprar, pues voy perdiendo equity. Eso Vale. es. ¿Y tú llegas a trabajar en Heretics ya como asalariado? O sea, ¿dejas Google y te pones a trabajar en ello? No. En 2020, justo antes de la pandemia, mi vida era como inmanejable. Estaba en Google, estaba en Heretics y había tenido 2 hijos mellizos y era imposible, ¿no? Entonces había que quitar una de las 3 piezas de la ecuación y mis hijos no eran negociables. Entonces, nada, estuve en conversaciones y lo único que era manejable sacar de la ecuación en ese punto era Heretics, porque Google al final me ofrecía una seguridad muy grande a nivel de salario y condiciones. Vale. ¿Y sales de Heretics como ayudante trabajador o como inversor? Salgo primero como trabajador y después salgo de ser accionista. Como 1 año y algo, en 2021, dejo de tener la mayoría, luego en 2022 hay otra venta y ya definitivamente dejo de ser accionista y vendo todas mis participaciones. ¿Y se puede saber por cuánto vendiste tus participaciones? O sea, no sé el número exacto, pero ronda los 2 millones de euros. Y cuando ves que has ganado mucho dinero con esa inversión en una startup, al fin y al cabo, te pones a invertir en más startups. ¿Te nace ahí o ya lo ibas haciendo de antes? O sea, yo ya tenía la inquietud, pero creo que no tenía la suficiente capacidad económica como para planteármelo. Porque al final las startups buscan un ticket que difícilmente van a ser menos de 10, 20.000 euros de mínimo. Entonces, yo considero que las startups son una forma de invertir que puede generar un múltiplo muy grande de tu inversión, pero es a la vez de lo más arriesgado que puedes hacer. Entonces, yo lo que recomiendo es que esto lo hagas con un porcentaje relativamente pequeño de tu dinero. ¿Qué pasa? Yo no tenía tanta masa monetaria como para decir, me voy a meter en startups de una forma diversificada. Podría haberlo hecho con una. De hecho, lo hice con Heretics a lo loco. Cuando hablé con un founder de un vehículo de inversión, de un fondo, que me dijo, tú tienes un problemón. Y yo, ¿cuál? Dice que lo has hecho una vez, lo has hecho muy fuerte y te ha salido bien. Así que ten cuidado. Esto es como ganar en el casino el primer día, ¿no? Sí, es como llegar y poner a un número y que te toque. Es bastante complicado. Tuve suerte y trabajo también de por medio. Pero ahí fue cuando ya dije, oye, ahora que ya tengo una cantidad económica, ahora ya sí puedo destinar una parte relevante a hacer ese tipo de inversiones. Claro. Porque yo creo que en tu caso no es simplemente invertir en startups, sino es business angel. Correcto. Porque no solamente inviertes, sino que trabajas con ellos, das tu visión de las cosas, contactos. Tengo un mix de empresas en cartera, con algunas, depende de cómo les haya conocido y de mi peso en la participación, con algunas soy un mero inversor y con otras soy business angel, donde les ayudo en, pues imagínate, mensualmente tenemos una reunión y yo les doy mi visión de cómo afrontaría los retos a los que se enfrentan, ¿no? Claro. ¿Y cuántas startups tienes ahora o has invertido en total? En total unas 20 aproximadamente. 20. ¿Y cómo llegas a ellas? ¿Por networking puro de conocer a gente o otra forma? Te diría que hay 3, 4 fuentes diferentes. Tenemos, por un lado, plataformas de crowd equity que se llaman, que son plataformas tipo pues, Sego Finance, que entras y hay empresas que dan la oportunidad a accionistas minoritarios de entrar en una ronda como crowdfunding de startups, ¿no? Eso es. Crowd equity se llama, de hecho. Vale. Y ahí se permiten tickets bastante bajos. Es una buena forma de, si no tienes mucha pasta, yo esto ni lo conocía antes, si no tienes mucha pasta, pues claro, eso incluso con 100 euros puedes empezar, ¿no? Depende un poco, hay mínimos, pero a lo mejor yo he llegado a ver 400 euros de mínimo que se puede entrar en alguna empresa. Vicio sacó uno hace poco, una plataforma de crowd equity. Y ya te digo, están estas plataformas por un lado, luego están fondos de inversión, donde los tickets suelen ser más altos. Creo que la media rondará 100.000 euros, pero lo bueno es que si inviertes en ese fondo, él ya diversifica en muchas startups. Hay uno en Barcelona muy famoso de fondo de startups. Sí, bueno, hay bastantes en Barcelona, ¿no? De hecho. Núcleo, por ejemplo, fue uno con el que estuve hablando yo, que es de Carlos Blanco, que interesante lo a de eso me hacer. refería.
Sí. Barcelona para mí es más startup que Madrid. Era. O era, Creo. puede ser. Sí, creo que... Bueno, aquí ya son opiniones personales, pero creo que de alguna forma eso se está degradando y moviendo a Madrid. Puede ser. Y también el tema de inversión en startup que dices de... Claro, es muchísimo riesgo, pero si aciertas tienes una rentabilidad muy grande, ¿no? Que suele ir de la mano, ¿no? Rentabilidad-riesgo. Efectivamente. Y luego también, al ser tanto riesgo, deberías invertir un porcentaje pequeño de tu dinero. Y además de eso, deberías diversificar. Entonces, para que tenga sentido, igual tienes que invertir en 20. Eso es. Yo creo que el mínimo de startups que tendría serían 10. Y como máximo eso debería de suponer, esas 10 juntas deberían de suponer un máximo de un 20% de tus inversiones. Si no, estás asumiendo bastante riesgo. Bastante riesgo. A no ser que sea que sea tu yo lo negocio. digo y yo soy el primero que lo ha hecho mal. Sí. Pero bueno. Sí. ¿Y a nivel de startups has vendido alguna otra que te haya salido bien? Sí. Por ejemplo, Energy Solar Tech, que era una empresa de paneles solares. En esta creo que hice como un por 5, por 6. Salió a bolsa en el BME Growth, que es como justo por detrás del IBEX. ¿Y se puede saber números de inversión y de salida de...? En esta no no invertí acuerdas? mucho, creo que fueron 15.000, pues sería en torno a 90.000 aproximadamente. Y esto lo has hecho con o sea, Heretics, esta y otra, ¿no? O sea, con 3 en total de startups. Exits, ha habido algún otro, pero casi todos son importantes pequeñitos. esos, ¿no? Sí. Y el resto son startups que están por ahí trabajando con... Que muchas están como crezcan. por materializarse, otras ya tienen expectativas muy bajas de salir a flote, y luego hay una cosa que escuché una vez que se llama empresa zombie, que son como contribución a la sociedad que haces como inversor, que es una empresa que funciona, que tiene sus empleados, que genera su negocio, pero que nunca va a crecer lo suficiente como para que sea vendida. Entonces tú probablemente nunca capitalices, probablemente nunca tengas muchos dividendos, y entonces, pues bueno, has invertido en algo que genera empleados. Y eso nadie te lo comprará nunca, ¿no? Difícil. Claro. Es que también el tema de la startup es, o sea, para mí montar un negocio online, por ejemplo, así decirlo, de cash flow es una cosa, y una startup es totalmente distinto. Porque el objetivo muchas veces, que no es la mayoría, o sea, no sé si la mayoría o no, pero yo veo la tendencia que es crear la startup con el objetivo de acabar vendiéndola. Como Globo. Sí. Y es montar una empresa como... Por eso te decía si el objetivo de los eSports de Heretics es luego venderse, porque es montarlo, ganar dinero, gastarlo todo en seguir creciendo, hasta que lo vendes y ahí haces el dinero de verdad. Mucho dinero, claro. Ese es el modelo ideal y típico de startup. De startup. Claro. Y eso también lo que genera que haya muchas empresas que las veas y que no tengan ningún sentido. Que estén perdiendo dinero y aún así valgan una millonada. Claro. No, por la expectativa futura al final. Claro. Sí. Y muchas empresas que dices, igual ahora no ganan nada, pero si esto lo coge alguien y empieza a hacer ajuste de costes, pues van a ganar mucho dinero. Entonces, volviendo a cuando vendiste tus participaciones en Team Heretics, ganaste mucho dinero. ¿Cómo funciona eso a nivel impuestos? Pues funciona mal. Funciona mal, ¿no? No, a ver, la única suerte que tienes es que dentro del IRPF esto tributa como renta del ahorro. Entonces cuando yo lo hice estaba limitado al 26%. Por suerte no cuenta como una renta del trabajo que llega hasta... Bueno, en Madrid es el 40 y tantos, pero como hay un tramo autonómico y tal, hay otros lugares donde llega al 50%. Sí. Entonces pagaste ese una cuarta parte para Hacienda. Sigo esperando que le pongan el nombre al colegio a un cerca parque de mi zona, ¿no? o a un parque. Y el resto para invertir en startups y ya empezaste como más tu El parte más resto inversora. te diría que 80% fue a bolsa, vale. Que llevaba ya aproximadamente 8 años invirtiendo en bolsa recurrentemente con la idea de buscar rentas pasivas, y el otro 20% a startups, vale. más o menos. Cuéntame más de bolsa, porque hemos estado hablando antes que te gustan los dividendos y tal. O sea, es algo que estos 8 años antes, tu objetivo siempre han sido dividendos. Sí. Tuve la suerte de que cuando cobré todo ese dinero ya llevaba 8 años de experiencia en esto y ya tenía una cartera de cierto volumen, no sé, serían 300, 400 mil euros.
y ya no iba con el miedo, porque si lo hubiera cobrado de golpe y hubiera tenido que tomar decisiones hubiera sido complejo. Claro. Pero sí, llevaba desde 2013 invirtiendo con ese objetivo de generar rentas pasivas, que bajo mi punto de vista la mejor estrategia es la de dividendos, de una forma súper diversificada. Yo tengo una cartera de más de 200 empresas. Joder. Y al final pues lo único que tienes que hacer literalmente es invertir en empresas que sean muy estables, que... Too big to fall, ¿no? Claro, eso es. No tiene muy... O sea, si tú coges y dices, vale, ¿qué empresa? Dime marcas que te gustan. McDonald's, Coca-Cola, pues esas. Invierte en esas. Sí. Diversifica bien. No, es una estrategia que usa mucha gente al final. Sí. También hay un ETF aristócratas del dividendo. Del dividendo, sí. Famoso. Al final los dividendos te dan un 3-4% sí, anual, ¿no? Entre el 3 y el 5, ponte. 3 y el 5. Sí, la ventaja es que, claro, van a crecer en promedio más que la inflación. Creo que el promedio está entre el 6 y el 7% de crecimiento del dividendo. Entonces tú puedes entrar en una empresa que cuando inviertes te está dando un 3%, pasan 10 años y esa empresa sobre lo que tú invertiste a lo mejor te está dando un 15%. Sí, sí. Que no es interesante. No es poca cosa. Es interesante, aún así mi estrategia es totalmente distinta, pero parecida. Es fondo indexado al mundo, pero de acumulación. Para no recibir nada por el tema fiscal, más que nada, y de retenciones. Yo es que creo que esa estrategia es muy buena cuando estás formando cartera. Claro. Pero creo que psicológicamente ayuda más ver que va entrando dinero en tu cuenta aunque pases por caja. Y entiendo que es algo difícil de comprender. Dices, joder, pero si es que lo lógico es no pasar por caja por Hacienda. Pero mentalmente te ayuda mucho a entender que tienes unos ingresos reales en ese momento y además te da mucha fortaleza psicológica frente a un trabajo, por ejemplo, de que puedas decir no o que puedas decir, no, esto no lo quiero hacer. Sí, sí. Te sientes cada vez más fuerte cuando empiezas a generar 100, 500, 1000, 2000. Cuando ya generas lo mismo que tu trabajo, llega un punto en el que dices, claro, me lo pienso. No, esto no lo voy a hacer. Y esto, para explicarlo a la gente que igual se pierde un poco, es básicamente, es una estrategia similar de inversión a largo plazo, lo que tú recibes los dividendos en tu cuenta todos los meses o cada 3 meses en función de la empresa, y cuando los recibes tienes que pagar impuestos, y en mi caso como que automáticamente se reinvierte por la modalidad del instrumento y no pago impuestos. Eso es. Pero que al final es lo mismo. Pero sí, o sea, sin duda el cash flow mola. El cash flow mola. Yo soy amante del cash flow. Sí. Y también tienes tantas empresas para que todos los meses literalmente recibir... Prácticamente no hay un día del año que no reciba un dividendo. Claro, son todos los días. Prácticamente, sí. Yo pienso que tengo... son 250 empresas. En promedio las empresas pagan 4 dividendos al año. Son 1000 dividendos. Hay 365 días. Te sale una media de 3 al día. Qué locura. Qué locura. Y volviendo al tema startup, una persona que quiera que le llame la atención esto y diga, mira, yo soy bueno, quiero invertir en algo y intentar ayudarles, ¿cómo le dirías que empiece en este mundo? Bueno, antes no llegué a terminar, aparte de haber fondos y... Es verdad, tus inversiones. Claro, yo las mejores inversiones que he hecho han sido por gente que he conocido por contactos y networking. Son las mejores, de largo. Entonces, dicho eso, o sea, te lo tienes que currar, pues tienes que ir a eventos, tienes que conocer gente, tirar de LinkedIn. Muchas veces es medio fácil en LinkedIn porque al final hay mucho founder y mucha gente dispuesta a contarte su pitch. Y no es lo mismo que te recibe un mensaje en LinkedIn que en Instagram. Claro, totalmente. Como que la predisposición de la gente no es la misma. Yo, o sea, no hay día en el que no reciba 3 mensajes en LinkedIn de gente que quiere que invierta en su empresa. No das abasto. Entonces, si yo recibo eso, que tengo puesto simplemente, que tampoco le doy mucha promoción al perfil ni nada, y tengo puesto que soy Business Angel, creo que no es difícil encontrar oportunidades. Ahora, dicho eso, ¿cómo decides? Eso es lo complicado. Para mí, yo diría que lo número 1 es el founder o el equipo de founders. Tienen que ser personas que sean muy orientadas a la acción y que tengan mucha flexibilidad mental. Porque típicamente incluso las mejores ideas hay que pivotar y cambiarlas. Entonces yo busco que sean personas que no me hagan el megaplan ni me hablen de números en el aire, sino de realidades
y de que se ponen a hacerlo. De acción, ¿no? Claro, yendo al ejemplo de Globo, Pierre, el tío siempre cuenta que él se puso a hacer el delivery él. Esa persona es la que busco yo, en la que invertir. Y luego, en segundo término, negocios que ya generen cash flow. Si tienes una idea que ya monetizarás, está bien. No inviertes en ideas, Not ¿no? for me. Claro. Sí, gente con ideas, vamos, hay millones. Infinitas. Y buenas ideas, probablemente. Sí. Pero lo complicado es ponerte a ejecutar. No, y que la mejor idea del mundo puede fracasar. Y no porque, ni siquiera porque lo haga mal él, porque no es el momento adecuado, porque el mercado no lo recibe bien, por 1000 factores que no vas a controlar. Y luego también una cosa que creo que es también muy español, que es el miedo a que nos timen, que nos estafen. Y también es un miedo, ¿no? Decir, oye, invierto en una startup que todo me cuadra, pongo 10.000 euros y luego no hacen nada, o el founder se ha comprado un nuevo coche. Yo, si empiezas con poco, diría que lo ideal es apoyarte en alguna plataforma de crowd equity, porque al final tienes una cierta seguridad de que entran muchos inversores contigo y de que la plataforma ya ha hecho un trabajo previo en la que filtra. O sea, tú no llega una empresa y se mete en esa plataforma. La plataforma hace la curación de esas distintas empresas y va viendo si realmente esa empresa tiene una solidez y una proyección que tenga sentido para que los inversores puedan entrar. Y cuando inviertes en startups como lo has hecho tú, mientras que está la inversión, por así decirlo, ahí no ganas nada. Cero patatero. Sí, de hecho es una inversión un poco frustrante en ese sentido, ¿no? Porque en la mayoría lo único que vas a ver son problemas si estás en el día a día. En alguna vas a ver que simplemente se mantiene y en muy poquitas vas a ver que les va muy bien, pero incluso yéndoles muy bien, tiene que haber un momento donde tú hagas dinero y no es tan evidente porque tiene que haber un evento de liquidez, ya sea una ampliación de capital, ya sea una venta secundaria, que es vender tus participaciones a otro, o no puedes salir cuando salida tú a quieras. bolsa. Claro, estás muy atado. Tienes que aprovechar como momentos para eso irte. Eso es. E igual te pierdes el momento bueno. O sea, igual tienes un sector que genera mucho hype, que podrías haber vendido, pero no se ha dado la venta, se pierde el hype, los múltiplos son mucho menores y ya no haces tanto dinero. Es un sector complicado. No, o sea, desde luego. Cuando hemos hablado antes también de inversiones, me comentaste de que no hayas invertido en cripto. ¿Eso también fue a raíz de la venta de tus participaciones? ¿O Sí, en qué momento fue después. No, esto fue de rebote. O sea, fue de rebote. Un colega me comentó lo de Axie Infinity, empecé a mirarlo y dije, sí, es demasiado bonito como para ser verdad, pero empecé a invertir. Es verdad que al inicio se hacía mucho dinero y sobre todo tenía un componente social muy interesante, que es que había gente en lugares del mundo muy desfavorecidos, donde el salario medio es $20 al mes, como Venezuela, que con esto estaban ganando $500 al mes. Entonces, joder, te sentías como muy bien, ¿no? Dices, oye, mi inversión hace que haya gente que gane mucho dinero y yo también gano mucho dinero. Claro. Y ahí, a ver si recuerdo bien, porque ya hace tiempo de Axie, tú comprabas los personajes, los Axies, sí, y una persona tenía que jugar con ellos. Eso es. Entonces, vosotros, o sea, en tu caso tú... Yo se los presto a esa persona. O sea, tú los comprabas, hacías la inversión, se los prestabas, ellos jugaban, tú te quedabas un porcentaje y repartíamos la ganancia. Se repartía. Y eso se hacía como extra fuera del juego, ¿no? Por así decirlo, la repartición. Sí, justo. O sea, te llegaba a ti todo y tú les yo le daba su parte. Y eso me contaste que como que lo intentaste escalar. Claro. ¿no? Claro, mi idea ahí fue crear una empresa de esto, pero no solo centrado en Axie, sino centrado en el mundo NFT gaming, que llamamos, ¿no? Que es gaming con NFTs, que le veíamos pues ciertas características que veíamos que mejoraba el ecosistema de gaming. De ahí estudiamos pues el montar una plataforma donde funcionase como una especie de SaaS para que hubiera préstamos entre gente y que no dependieran de una entidad grande externa que se los prestase. Llegué incluso a tener cerrada una ronda de inversión muy grande de $3 millones con un player que se llama Animoca, que en ese momento había invertido más en el metaverso que Facebook, para que te hagas la idea, pero pilló el Crypto Winter en medio y a pesar de tener firmado el papel no era vinculante y se cayó toda la inversión. A ver, pero ellos te daban 3 millones para montar como ese software. Para desarrollar esa plataforma. Que básicamente era una plataforma para que la gente juegue a Axie Infinity.
Y a otros juegos. Y a otros que juegos se pudieran NFT. O sea, la idea que nosotros teníamos es que la gente pudiera entrar en la plataforma, poder conseguir que le presten cualquier NFT de cualquier juego para jugarlo, extraer su revenue y que tuviera incluso una wallet donde directamente se distribuyera todo. O sea, solventar lo que había manual en ese momento. O sea, era para que la gente pueda jugar y hacer ganar dinero a la otra gente, todo automatizado. Eso es. Y vosotros quedaros una comisión, Eso entiendo. Eso es, justo. Y a nivel de inversiones sí que ya estás... O sea, con lo que hemos comentado, startups, bolsa... He hecho alguna pequeña inversión en una cosa que se llama house flipping, no sé si lo conoces, que esto lo hice más para el pago de impuestos. Tenía que pagar 500.000 euros de impuestos por esa venta. ¿Qué pasa? Que los tengo que pagar dentro de un año. Y dije, bueno, pues igual me meto en una de estas en una operación de house flipping, que básicamente lo que hacen es coger una antigua sucursal de banco, trocearla y crear 4 pisos nuevos y los venden. Y de ahí sacan una rentabilidad. Y eso es un proyecto de 10 meses. Pues me metí en 3 de estas, pues por rentabilizar un poco el dinero que iba a tener que tener parado para pagar impuestos luego. Vale. Que luego tuve algún pequeño problema porque hubo retrasos, pero bueno. Pero bueno, al final el mundo de las inversiones, sí. ¿Sabes? Y ya entrando como en parte un poco más personal, comentaste al principio que antes pesabas 60 kilos más. Eso no, me cuesta como imaginarte antes. Incluso los tatuajes del cuello son nuevos, ¿no? ¿También? No tenía, con 35 años no tenía ningún tatuaje. Justo. Y ahora voy pues de dedos a ombligo, todo lleno. O sea, hiciste un cambio radical, ¿no? Cambio 100%, sí. Yo era algo como que siempre tenía ahí dentro, ¿no? El tema de los tatuajes, pero ¿qué pasa? Pesaba 140 kilos. Entonces, algo 140 kilos. 140 kilos. Algo estético en mi cuerpo, estando yo mal estéticamente, pues no lo veía. Y aparte trabajaba en un mundo muy corporate como las empresas que hemos dicho, ¿no? Entonces no me veía haciéndolo. Siempre lo tenía ahí como en la cabeza, pero no veía ni el momento ni el... No tenía ninguno. Y llegó el punto en el que, pues después de 50.000 intentos en mi vida, de fracasar, de bajar peso y volver a recuperarlo, de pues una frustración grande, ¿no? El hecho de tener a mis 2 hijos como que me motivó a pensar en decir, no quiero ser este ejemplo, no quiero ser una persona de 140 kilos que es su padre y que es ese ejemplo, ni una persona que dentro de 10 años luego pueda tener problemas de salud, ni que no quiera jugar con ellos porque me duele algo o no les pueda levantar o cualquier cosa. Y fue como un clic en mi cabeza que inició un proceso, por así decirlo. Luego el proceso ha tenido muchas etapas y no fue de golpe. Mucha gente me dice, ¿pero cómo lo conseguiste? Pues es que es complicadísimo, porque primero fue el clic en el cerebro de decir tengo que empezar, después llegó otro, después otro, y fue como una etapa formativa también de mi vida que ha durado pues los últimos casi 4 años hasta el estado actual que Más tengo. de desarrollo personal, ¿no? 4 años. Muy de desarrollo personal y de aprendizaje y de experimentar por mí mismo un montón de información que iba recopilando. Y ha sido adelgazar, ponerte más fuerte, por así decirlo, tatus y tema hábitos, cosas así, entiendo, ¿no? Totalmente. O sea, ahora mismo en mi vida, si tuviera que poner una sola prioridad mía, no externa, ¿no? Pues igual mis hijos obviamente son una prioridad máxima, pero fuera de eso, diría que mi máxima prioridad es la salud. ¿Y eso qué significa? Pues que tengo que trabajar en todo lo que genere salud para mi cuerpo. No soy una persona que se obsesiona al máximo, o sea, voy a poder hacer comidas en cualquier lugar y pasarme, e incluso tengo mis momentos de debilidad, pero mi foco cada día es la salud y eso pasa por entrenar fuerza, eso pasa por medir lo que como, eso pasa por tener un cierto cardio y una cierta capacidad de flexibilidad y me centro mucho en esos hábitos saludables. Y a nivel hábitos, rutinas, ¿tienes algo como así marcado o es un poco...? Soy el antiemprendedor. El antiemprendedor. Que hay mucho emprendedor anti, que al final la rutina de emprendedor yo creo que es más marketing que otra cosa. Yo, o sea, ni madrugo, ni me doy duchas frías, ni nada. Yo, por mi forma de ser, yo creo que soy como más nocturno. Mi pico de actividad puede ser de 8 a 10 de la noche. Si tuviera que trabajar mi máxima productividad estaría ahí.
Entonces soy una persona bastante más nocturna, me suelo acostar tarde, me suelo levantar tarde. Y en general, pues soy una persona que trabaja mucho por retos pequeños. O sea, no tengo rutinas súper marcadas más allá de las que ya tengo de voy al gimnasio, pero incluso ahí soy flexible, ¿eh? No, o sea, si tengo que ir 4 días al gimnasio en la semana, no me importa cambiarlos, o una semana ir 3. O sea, soy como... Me marco unos hábitos saludables, pero sin unas rutinas estrictas. Que claro. Las rutinas estrictas normalmente generan poca adherencia en las personas. Yo lo que trato es que los hábitos generen mucha adherencia para poder mantenerlos mucho tiempo. Te pasa lo mismo que me pasa a mí en el mundo de los negocios, que es como no tengo una rutina de decir, pues a las 10 hago esto, a las 12 lo otro, sino cada día sé que tengo que hacer esto y esto. Sé que lo voy a hacer sí o sí, pase lo que pase, lo que no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Eso es. Pero lo voy a hacer 100%. Yo igual. Y con respecto a que antes estabas gordo, ahora ya no entro en si está bien estar gordo o no, que cada uno haga lo que sea, pero a nivel trabajo, o sea, a nivel de concentración, productividad, ¿se nota? Diría que te sientes menos cansado, pero a nivel de eficiencia o de efectividad yo no lo he notado. Yo creo que es más un componente psicológico de que estás como más perezoso para todo. Pero una vez yo me ponía a trabajar, pues no tenía mucho problema. Y siempre he tenido una capacidad de trabajo fuerte, entonces... Sí. Igual un tema de confianza en ti mismo, ¿no? Cosas así que bueno, quieras que para fuera del trabajo, ahí sí me ha cambiado la vida. Para todo. O sea, desde confianza en mí mismo, yo me acuerdo que antes... o sea, me pasaban cosas que si nunca has estado gordo no lo puedes saber. Pero yo iba a dar una charla en Google delante de X personas y estaba metiendo tripa todo el tiempo. Pero no tripa inmensa, pero aún así intentaba meter tripa. O me tocaba la ropa para que me pareciera más holgada. O si iba a pasar por un sitio estrecho, estaba pensando en si quepo o no quepo o paso por el otro lado mejor. O si me voy a sentar en un asiento, ¿aguantará mi peso? ¿O molestaría al de al lado en el tren? Todo ese tipo de cosas que yo nunca han sido... O yo pensaba que no eran una carga para mí, mejor dicho. Realmente cuando dejas de tenerlas te das cuenta de que eran una carga para ti. Y que ahora vives mucho más feliz y mucho más a gusto contigo mismo. Y ya no te digo en el cómo te tratan las personas, que también cambia. Cambia completamente. Cambia. 100%. Sí. ¿Y cuál es el objetivo de Manu ahora? O sea, ¿en qué andas metido ahora? ¿Has comentado lo de ayudar a la gente también con su cambio físico? Sí, yo... Pues más o menos desde que tengo esa estabilidad financiera, ¿no? Con los dividendos que comentábamos de la bolsa. ¿Cuánto te pueden estar generando? Pues anualmente unos 160K, más o menos. Con eso yo, hombre, no es que tenga una vida de lujos, no soy ya dos, pero vivo bien. Hombre, yo creo que más de 50, 100.000 euros al año en España. Se vive bien. Se vive muy, muy bien. Eso es. Muy bien. Igual no me voy comprando Rolex ni tampoco tengo la necesidad. Quizá si tuviera 5 veces el dinero, pues sí, pero yo qué sé. No vivo mal, vivo bien. Sí, sí. Bueno, yo creo que también es que literalmente hay mucha gente que yo creo que prefiere decir, mira, gano 100.000 euros al año sin hacer nada, porque no tengo que hacer literalmente nada, que ganar 1 millón pero trabajando. Claro. Es que hay mucha gente que prefiere eso. Hay diferencias, efectivamente. Yo no es que lo prefiera, pero me da esa seguridad de poder... O sea, el haber logrado eso me da la seguridad de poder dedicarme a lo que me guste y me motive. Entonces, en un momento ha sido lo de Axi porque vi la oportunidad de... Siempre ligado a hacer dinero, yo también, porque eso es algo que intrínsecamente me motiva. Pero lo de Axi lo vi como una oportunidad de que hubiera personas en otros lugares del mundo que están jodidas de pasta y pueden tener unos ingresos relevantes. Luego se murió. Y ahora estoy súper centrado en... Bueno, también saqué un libro de bolsa que no lo había comentado, pero tengo un pequeño libro muy sencillito para gente que no tiene ni idea de inversión en bolsa, orientado a dividendos, que se llama Vivir del Dividendo, y que de hecho lo quería dejar gratis para todos los oyentes del podcast. Lo pondré durante un par de días después del podcast para que se lo puedan descargar y leer for free para formación propia si les interesa.
Esto lo hago porque la motivación principal de escribir el libro fue compartir el conocimiento, porque yo era el típico brasas que iba contándoselo a todo el mundo y decía, que la gente no quiere escucharlo. Y dije, bueno, pues lo escribo en un libro y así el que lo quiera leer Que lo quiera lo tengo, ¿no? lo tiene. Entonces, bueno, me motivan ese tipo de cosas de cuando descubro algo que es revelador para mí o que puedo ayudar a otros, es lo que más me motiva, poder ayudar y a la vez hacer dinero. Y en este punto de mi vida eso es las asesorías de pérdida de peso. ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco que, habiendo estado con una obesidad mórbida como estaba yo y viviendo ahora como vivo, creo que puedo cambiar la vida de muchas personas porque soy de las pocas personas que ha pasado por el proceso y se ha enfrentado a todos los fallos habidos y por haber, y puedo ayudarles a que ellos también puedan dar ese cambio en su vida. Que luego tengo bastantes personas ya en mis asesorías y hablas con ellos y hay cada caso que dices, madre mía, es que es tan complicado bajar de peso. Es una cosa que a priori parece muy sencilla, pero es súper complicado. Sí, debe ser complicado. Sobre todo mentalmente. Es una cuestión que, o sea, si a ti te dicen, ¿cómo bajas de peso? Come menos de lo que gastas. Ya está, es sencillo. Sí, Hazlo. la teoría es fácil. Hazlo. Y mentalmente. ¿Pero por qué mentalmente? ¿Porque por recaídas? ¿Por...? Sí, yo tengo personas en mi equipo de las asesorías que han pasado por una cirugía bariátrica que les reducen el estómago. Perder 50 kilos. Te reducen el estómago, que es como lo del balón gástrico, ¿no? El balón es como temporal. Te lo ponen y luego te lo quitan. Esto directamente es una cirugía en la que te quitan una parte. Y eso es para que te llenes antes. Sí, para que no tengas tanta capacidad en el estómago directamente. Entonces tengo personas que han pasado por eso, han bajado 50 kilos y 7 años después los han recuperado. Porque el problema no era ese. No es un problema físico. El estómago luego se vuelve a expandir. Es un órgano que es súper flexible. El problema era que mentalmente no habían cambiado los hábitos. No habían entendido cómo tienen que comer. No habían entendido cómo generar adherencia a un plan de nutrición. Cómo entrenar. Mucha gente se piensa que tiene que hacer cardio en lugar de ejercicios de fuerza. No sabe ni siquiera cómo entrenar fuerza o incluso le da vergüenza con su peso ir al gimnasio. Hay un montón de problemas psicológicos detrás de esa obesidad. Sí. Y es lo realmente difícil. No es tanto bajar peso. Bajar peso y luego recuperarlo lo hace muchísima gente. Pero bajar peso y mantenerlo... Es el cambiar todos los hábitos y tal. Totalmente. Y el ponerlo como prioridad absoluta. Yo siempre me meto con la gente que dice no tengo tiempo. Yo le digo, no, el tiempo tienes el mismo que todo el mundo. Lo que no tienes es la prioridad para hacer esto en tu día. Sí. Entonces, si no es tu prioridad bajar de peso, no vas a bajar de peso. No, o sea, literalmente todo es un tema de prioridades. Lo estábamos comentando con Alejandro, el chico que estaba antes, y es eso. Él, súper emprendedor, tiene no sé cuántas empresas, ha hecho 1000 cosas, y hace poco ha tenido un hijo. Y él decía, ¿cómo voy a tener tiempo de tener un hijo además de todo esto? Y dice, al final es un tema de prioridades más que de cosas. En este canal lo ven mucho gente emprendedora que quiere montar sus proyectos o que ya tiene sus proyectos, que en base a tu experiencia, haber conocido un montón de creadores de empresas, ¿qué cosas le dirías a la gente que son importantes para montar proyectos de éxito? La número 1 creo que sería tírate a la piscina. No hagas planes, no te pongas a hablar de 1000 oportunidades. No busques el socio perfecto, no busques la financiación perfecta. Haz algo, hazlo ya. Ponte con algo accionable, aunque sea pequeño, aunque no sea la idea perfecta, pero genera algo. Hasta que, o sea, hoy en día existe el mal del que vive de hablar en lugar de hacer, ¿no? Deja de decir qué vas a hacer y ponte a hacer. Eso sería lo primero que le recomendaría. Es que además el tema de hablar te genera dopamina. Sí. Tipo, soy emprendedor, te pones en Instagram emprendedor, subes 4 historias y ya como que tu cuerpo dice, ¡buah, perfecto, vas por el camino! Y no has hecho nada. Y no has hecho nada. E incluso te quita las ganas de hacerlo porque dices, ya estoy así, claro, bien. Ya lo he hecho, ya he tenido la recompensa. Sí, entonces el consejo número 1 es ese. El consejo número 2 es habla con todo el mundo sobre tu idea y compártela. O sea, no tengas miedo de que nadie te vaya a copiar, porque efectivamente lo complicado es hacerlo. Entonces, por mucho que lo cuentes, nadie se va a poner a hacerlo, ni nadie se va a poner a hacerlo mejor que tú. Entonces, cuéntalo porque la gente te va a dar feedback y vas a aprender de
como tú ves la idea, cuando la cuentas, igual no se entiende. O igual te dicen, si tuviera esto, sería mejor. Entonces, compartir, súper sano. Y en tercer lugar, busca una idea que genere cash flow. No te hagas pajas mentales de crear algo mega grande y ya haremos dinero con ello. Piensa en algo que vaya a generar caja en el día 1. Claro. Yo añadiría también empezar con lo mínimo de dinero posible. Hay mucha gente que igual empieza con todos sus ahorros o incluso pide préstamos y que luego salen al mercado y no venden nada, ¿no? Sí. Quiero montar una marca de ropa, me gasto 5.000 euros en stock. Acción. Haz 3 prendas e intenta venderlas. Claro, producto mínimo viable. Eso es. Crearlo rápido, 3 prendas o ninguna. O incluso ninguna. Lo creas con Photoshop. Bueno, tú tienes un montón de vídeos así. Sí, yo justamente ayer subí uno que montamos una marca de relojes y hacíamos eso. Al final es que no es un drama, lo pones a la venta. Sí. Nos compraron 6. Nos compraron 2 y 4 interesados. Los que te han comprado reembolsas y a los interesados dices que en un futuro se lanzará y ya está. Pues sí. Es que no... Para mí es eso, es acción. O sea, deja de buscar el plan perfecto, deja de buscar el socio, deja de montar un PowerPoint, ponte a hacer algo. Yo donde noto que la idea es buena, cuando tengo una idea, es cuando me pongo a hacerla. Digo, sí. Si me mueve tanto por dentro como para que son las 11 de la noche, pero me voy a poner a hacerlo porque siento algo dentro que me mueve a hacerlo, es que esa es la buena. Y luego también a nivel startups y a nivel invertir en startups, hay una tendencia que creo que está empezando a llegar, que en Estados Unidos lleva tiempo, que es que hay startups que pagan, o sea, que dan equity a creadores de contenido a cambio de promo. Uh-huh. Y también creo que para la gente que está en esa posición, también es una forma interesante de poder invertir. Darse a conocer, sí. O sea, de poder invertir en startups. ¿Sabes? También. Ya Sí. sé que entre la startup te da imagínate, un 10% a cambio de una promo. Sí. Esto es el concepto de media for equity que existe más tradicional. O sea, Mediaset, que hacen eso grupos también, ¿no? televisivos lo hacen. Vale. Te doy campañas en tele a cambio de equity de tu empresa. Pues esto ha llegado ya a los creadores. Claro. Sí, es que al final la tendencia es esa. Sí. Pues tío, no sé si nos dejamos algún tema interesante o... Lo único que sí quería decir, aparte de regalar el acceso al libro, si alguien se quiere apuntar a mis asesorías, o sea, si hay alguien en el público que tenga muchísimo peso, que no sabe cómo quitárselo, que lo ha bajado y no consigue mantenerlo, el ofrecerle también, aparte del apoyo de mis asesorías, estoy dando un mes extra para todos los que vengan de aquí para darles un poquito más de Dejaremos apoyo. por ahí tu Instagram abajo y ojalá esto sirva para que alguna persona se ponga fit. Pues nada, Manu, de verdad un placer. Creo que la gente le va a flipar tu historia. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a ti.